Buenas tardes, Irache, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, aquí bien. contigo. Y con Chelu. Chelu, encantado. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, ¿es por qué haces cine? Bueno, pues por una necesidad de contar, de comunicarme, por amor al cine en sí mismo, porque soy cinéfila, y también pues porque me gustan los retos y me gusta crear historias a través de las imágenes y de los sonidos, ¿no? Es bastante sencillo, es una necesidad. Sí. Va como a trozos. No he visto tu primera película, pero ¿cómo encuentras a esta mujer y decides que tu primera película va a ser esta mujer y su trabajo en el mundo del cine? La historia de Mirentxu Loiarte me llega casi por casualidad, pero las casualidades, el azar o la improvisación no existen, o sea, suelen ser fruto del trabajo de indagar en archivos, ¿no? Y en este caso es lo que sucedió con Mirentxu Loiarte. Estaba haciendo una investigación en el Centro de Estudios Vascos que tiene en Nevada, en la Universidad de Reno, y ahí encontré su nombre. ¿En la Universidad de Reno, Las Vegas? Sí, bueno, Nevada, así, ¿no? sí. De la universidad en Reno. Sí, es que estaba allí porque tienen, lo digo porque tienen un centro de estudios vascos de la diáspora que son impresionantes. Tienen uno de los archivos más importantes que existen. ¿Y Irache Fresneda qué hacía allí en Las Vegas? Pues no estaba en Las Vegas, estaba en Reno. Yo estaba en la primera ciudad. En el estado. En la primera ciudad originaria además del juego, porque la primera fue Reno. Sí. Luego se quedó relegada al olvido, ¿no? Quizás está un poco decadente, pero es muy interesante por eso mismo. Y estaba allí en la universidad haciendo una investigación que tenía que ver con Tocqueville de las Montrier. Sí. Y con la inspiración de los estudios de la sociedad norteamericana a la hora de realizar esa película. Y allí, bueno, pues en la universidad me daban la oportunidad de trabajar mediante una beca que me dio la propia universidad y de trabajar allí en los archivos con todas las posibilidades que te da una universidad norteamericana como esa, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y qué hacen unos archivos de una cineasta vasca en Estados Unidos? No es que estuviera allí, sino que mientras yo estaba enredando en otros archivos, ese nombre aparece en mi búsqueda. Y es ahí donde la encuentro. Esto fue hace más de 10 años, fue alrededor de 16 años, 2006. No, 2006, en el 2006. Y entonces es ahí donde, cuando descubro su nombre, la veo y digo, pero bueno, ¿quién es esta mujer? En ese momento había muy poca literatura acerca de ella, no había apenas nada escrito sobre esta mujer, porque bueno, en ese momento en internet tampoco había tanta información como la que tenemos ahora. No era tan popular internet. Exactamente. Entonces había muy poco sobre ella y me hice la pregunta de quién es esta mujer, ¿no? ¿Por qué no la conozco? Porque tiene el premio a la calidad cinematográfica española. Su obra experimental, una obra experimental de los 70, es vasca, está hecha en euskera, tiene la dirección de fotografía realizada por Javier Aguirre Sarobe y yo no sé nada de esta mujer. ¿Por qué no sabemos nada, ¿no? Yo una académica en la que trabaja en un departamento de estudios de cine, ¿por qué no conoce a esta mujer, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a indagar un poco en su trabajo, pero estaba todavía terminando mi tesis doctoral sobre Las von Trier y su identidad audiovisual, su poética, y entonces tuve que dejarla aparcada, pero le estuve siguiendo la pista y es ahí donde empecé a plantearme toda la trilogía del registro, de la memoria, de lo que queda, lo que se hace visible, lo que no se hace visible, el cómo se generan las miradas en las narraciones hegemónicas. Y bueno, es ahí donde empieza todo, ¿no? Y donde comienzo a elaborar esa primera película
y a pensar en todo esto. En ese momento no tenía muy claro si quería hacer una película. Yo me dedicaba a enseñar más bien a cómo se hacen las películas, a enseñar historia del cine, guión, etc. Pero creí que iba a ser el vehículo más efectivo a la hora de hacerla visible, de dejarla como referente de nuevo ante nuestra mirada, ¿no? Lo que ella hizo, ¿no? Su legado, ¿no? ¿Qué tiene el archivo, el registro, la documentación que tanto te apasiona? Es fascinante descubrir lo que otros vieron, miraron, por qué les cautivó algo concretamente, una persona, una sonrisa, un gesto, un lugar, ¿no? Y por qué decidieron, pues, de alguna manera inmortalizarlo, ¿no? Todo eso me parece fascinante, ¿no? Porque es como cuando lees un libro, ¿no? Que cuando lees tienes la posibilidad de vivir muchas historias, no solo la tuya, ¿no? Sino vivir las historias que escriben los demás, ¿no? Yo creo que con la imagen sucede un poco lo mismo, ¿no? Y eso es lo que me lleva a sentir un cierto encantamiento, cierta fascinación hacia esos archivos. Pero luego hay una posición también, digamos que archivo militante, ¿no? Y que es la de... Sí. A mí es una de las películas con menos intenciones políticas, pero más políticas que he visto en los últimos meses. Exactamente, eso es. Sí, sí, o sea, es totalmente política. O sea, es la política de la mirada, es una posición política ante lo que vemos, ante lo que registramos, y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? De esa trilogía del registro, ¿no? Y también, sobre todo, el urbanismo, en lo rural, en contraposición con lo urbano. Y de hecho, como no sé, es como una idea, digamos, romántica, que desgraciadamente es romántica y no debería ser romántica, debería ser más normalizada, de volver a los orígenes, porque empiezas en lo rural, en el País Vasco, en tu casa, en tu tierra, y acabas en un ambiente también rural, alejado del mundanal ruido. Distinto, ¿verdad? Sí, y totalmente distinto, helado en Islandia, pero con esa intención de decir, hay que volver a pensar, a sentir y a mirar de otra manera, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con tampoco es una idealización de lo rural, no idealizo a las comunidades porque sí o porque sean comunidades únicamente, ¿no? Pero sí que existe un interés hacia ese abismo de lo incontrolable que tiene, pues, la naturaleza, lo que nos rodea, ¿no? De esos orígenes de los que nos hemos desvinculado. Y que nos han hecho perder muchas cosas que me parecen francamente interesantes, placenteras, que además como ser humano me aportan muchísimo, me aportan calidad de vida, y todo esto es algo que a veces pues no encuentro en las ciudades, ¿no? Yo soy una persona urbanita que tiene una vinculación muy, muy clara con el campo, con la naturaleza, siempre he sido muy deportista. Tanto me interesa caminar por la montaña y me interesa pues subirme a una tabla de surf y hacer surf, ¿no? Siempre la naturaleza me tira, ¿no? Sin idealizarla demasiado, sin idealizar ese retorno a lo rural. No soy una ruralista esencialista, pero sí que me parece que hay cosas de las que no deberíamos desprendernos con esa ligereza. Pero bueno, la película también busca a la naturaleza en la propia ciudad, ¿no? No solo de la manera convencional. No retrato la arquitectura tampoco de forma convencional. La arquitectura me interesa muchísimo, soy una arquitecta frustrada. En mi familia hay varios arquitectas, pero yo no lo soy, no sé por qué yo no lo hice, porque me gusta muchísimo. Bueno, una cineasta de vocación, diría yo, y menos una arquitecta de vocación, una arquitecta no tenía. No tenía. Por llevar la contraria a la familia. No tenía, bueno, ni mi madre ni mi padre fueron arquitectos, ¿no? Pero sí que siento mucha fascinación por los espacios, ¿no? Por cómo hacerlos habitables, por las historias que esconden, las que nos cuentan. Me gusta. También me siento un poco localizadora frustrada, esto lo suelo decir muchas veces.
Me encantaría dedicarme a la localización. Porque una vez que tienes esa idea sobre el archivo, mirar de nuevo los espacios a nivel político, social, económico, cultural, en todos los aspectos, ¿cómo organizas todo este calidoscopio? Porque es difícil. Vuelves a lugar, porque no sé, por ejemplo, explícame un poco cómo fue el itinerario, porque hay lugares donde ya habías estado, por ejemplo, en Lund trabajando, o sea, hay lugares que ya conocías y vuelves por esas, como volver a esas huellas, ¿no? Al recuerdo, a lo que dejaste allí, ¿no? ¿Por qué ese itinerario? Y cómo sobre todo, ¿cómo organizas todo este calidoscopio de tantas cosas? Porque la película es muchas cosas. La película son muchas capas. Muchas capas. Es una película que... Texturas también, ¿eh? Sí. Formas de mirar muy diferentes. Y está hecha así, a propósito. Y además tus propias reflexiones a nivel verbal, de todo lo que vas diciendo, todo lo que vas explicando. Wow. Es huellas, memoria, hay un montón de niveles en la peli, un montón de elementos. Ese es un juego del que yo no puedo desvincularme como creadora. Lo hago cuando escribo también. Dice un amigo que escribo en zigzag, pero que siempre acabo recogiéndolo todo y que todo cobra sentido. Que no sabe cómo lo hago, pero que acaba todo tomando sentido. Me haces perderme, pero luego enseguida todo encaja, ¿no? Bueno, son procesos. A veces hay gente que eso llega a eso, le llega esa forma de relatar, de contar, de retratar, de registrar. Habrá otras personas a las que no les llega, pero lo que intento siempre es generar diferentes capas, diferentes itinerarios, no solo para mí como creadora, que me divierte muchísimo y me gusta mucho hacerlo así, sino para la persona que va a ver esa película después, ¿no? Que tenga esa posibilidad, tenga la posibilidad de construir su propia película y que además cuando salga del cine pueda seguir pensando en esas migas que yo he ido, esas semillas que he ido dejando por toda la película, ¿no? Sin acabar de explicarlo todo, ¿no? Porque considero que el espectador y la espectadora son mucho más inteligentes y hay espectadores y espectadoras más inteligentes de lo que pensamos y más que nosotras mismas, existen. Entonces yo pienso, bueno, pues venga, no voy a marcar el camino, me voy a alejar de ese relato pop, de la repetición, de los lugares comunes, de que me entiendas, y voy a hacerte sentir un poco también incómodo e incómoda. ¿A dónde me quiere llevar? Quiero que se pregunten eso también, ¿no? Y quiero que haya cosas que no acaben de entender, pero que se pregunten por qué no las entienden también, ¿no? Porque quizás yo tampoco las entendía antes de llegar a ellas, ¿no? Pero ese proceso, ese viaje hacia el entendimiento, hacia la búsqueda, la curiosidad, hace que crezcamos, ¿no? Y a veces yo intento, no sé si lo consigo, crear películas que nos proporcionen eso, ese crecimiento, ¿no? Que también sea placentero eso, de forma distinta, ¿no? A la que estamos acostumbrados y acostumbradas, que placer últimamente cuando nos hablan de relatos se limita mucho a la repetición de patrones, ¿no? Y como ahí nos sentimos como en el sofá de casa, abrigados y cómodos, pues esto me da placer y no quiero nada más, ¿no? Pero hay que salirse un poco de todo eso, ¿no? Aventurarse un poco por fuera. O sea, es un poco, porque tú te identificas con la palabra ensayo en la película, ensayo documental, por ejemplo. Yo me identifico con la palabra película. Vale, o sea, los adjetivos que los pongan otros, ¿no? Sí, esto es una película. En los feedback con el público que has tenido a lo largo del trayecto de la película, ¿te ha sorprendido alguna definición de la película? Y dices, muchas, ¿no? Es que ha sido impresionante. Interpela mucho la peli. Sí, constantemente. O sea, tu es propia un diálogo. Búsqueda, propia búsqueda, a mí siempre digo que es un cine interactivo. Porque a veces te quedas con una imagen, un lugar, ¿no? De cómo lo filmas o lo que dices. También el idioma euskera también es tan diferente. O sea, yo siempre me acuerdo de los idiomas eslavos, los idiomas japoneses. O sea, lo veo como un idioma tan diferente y es una
tierra que está al lado del contenido en el que vivo, ¿no? Como leche se llame esto, porque la historia ha tenido muchas historias, ¿no? Me gustaba siempre mucho esa frase, la historia ha tenido muchas historias, ¿no? Pero el idioma ya, o sea, te envuelven como en una nebulosa, a veces muy abstracta, a veces muy terrenal, muy orgánica, o sea, en muchas cosas, lo que decías tú de las capas, pero sobre todo la idea esa, ¿no? de interactivo. Tu propia búsqueda, tú acabas buscándote en la película y buscando la película, ¿no? También. Sí, hay algo de eso, ¿no? Eres un poco jefe, no sé siempre si... hay una búsqueda. Sí, siempre hay una búsqueda. Sí, siempre hay una búsqueda. Un misterio, ¿no? Y hay una búsqueda sobre todo de una forma, ¿eh? Hay una búsqueda bastante, en ese sentido, soy algo bastante formalista, ¿no? Hay gente que ha dicho que la película es un artefacto vibrante, ¿no? Me decían hace poco, ¿no? Que vibraba, ¿no? O sea, que era como... no parabas de seguir en ese camino como dando botes, ¿no? Un producto orgánico, ¿no? Sí, pero que le arrastraba, sí. Que les arrastraba, ¿no? Que te arrastraba. No sabías a dónde ibas a ir, pero que te seguías dejando llevar, ¿no? Bueno, han dicho muchas cosas bonitas, ¿no? Que es poesía en imágenes. No sé, muchísimas cosas. Es que han dicho cada cosa que me sonrojo, me da un poco vergüenza decir esto. Porque tú, la idea primigenia que tenías cuando empezaste esto, antes a lo mejor de imaginar que fuese una película, y ahora que la película está acabada y la presentas con la gente, con los coloquios y tal, ¿Irache se ha quedado contenta de este viaje o hay cosas que dices? Por ejemplo, el montaje fue una cosa muy ardua y difícil, ¿no? Supongo. Fue muy difícil, pero no fue ardua. Vale. Fue uno de los trabajos más bonitos que he tenido la suerte de poder hacer en mi vida. Sí, porque montar es muy placentero. Yo estaba cada día, el montador y yo trabajamos juntos. Yo no soy de las que deja el material, o sea, yo me siento siempre con el montador o la montadora que trabaje conmigo y trabajamos juntos. Y fueron muchos meses de montaje, muchísimo trabajo, pero fue... bueno, creativamente hablando, uno de los procesos más bonitos, además del proceso de gestación y de rodaje, ¿no? Que también tuvo sus momentos, pero fue muy duro. El proceso de esta película para mí ha sido duro, he tenido muchos inconvenientes para llevarla a cabo. Ha habido personas que yo creo que no veían, no creían que esto iba a ser posible. Pensaban que tenía que ser una superproducción para poderse hacer, ¿no? No sé qué imaginaban. Esa es la pregunta, no sé qué imaginaban. Y tuvieron, bueno, pues yo creo que poca fe, ¿no? Poca fe y eso a veces es muy duro por cuando tú dices las cosas muy claras, ¿no? Y sabes que tienes algo que contar y que puedes hacerlo, ¿no? Cuando esos pequeños inconvenientes pues se cargan en la mochila de tanto trabajo, ¿no? Porque es una película que está hecha de un modo, además de muy experimental, de un modo muy artesanal, prácticamente. O sea, lo he hecho casi todo yo con la ayuda de unos cuantos cómplices que me han estado ayudando, ¿no? Antes del proceso de montaje, pues con personas como Chelu, que ha estado acompañándome siempre que ha podido con el sonido. A veces tenía que grabar incluso el sonido yo sola. Y otras personas que han estado en procesos de ayudarme con algún tema de conseguir financiación o de conseguirme contactos, ¿no? Pero todo el resto de la producción, que tiene muchísima producción esta película, porque ha habido que gestionar muchos permisos con muchos museos del norte, de Dinamarca, con empresas, con dueños de archivo, bueno, es que localizaciones, o sea, es que hay mucho trabajo y eso gestarlo sola sin una productora
que esté detrás de ti ayudándote, ni una distribuidora, pues es, no sé, yo no sé cómo la he podido hacer. Es que te lo estoy diciendo ahora mismo y digo, yo esto no sé cómo lo he podido llegar a hacer, porque soy muy bruta y muy cabezona. Yo creo que ha sido, he dicho, tengo que hacer esta película y la quiero hacer, ¿no? A mí un amigo así mayor me decía que dice, lo más que te vas a encontrar en la vida es gente que no tiene fe en ti. Pero tú nunca puedes perder la fe en ti. Sí, bueno, tienes razón. Porque es la única manera de conseguir algo en la vida. Claro, bueno, no sé si... perder la fe. Yo he conseguido poder hacer la película y poder tener la suerte de que haya gente que cuando incluso estaba sin finalizar, porque fue el caso del Festival de Cine de Gijón, tenían muy claro que querían esta película en su festival, que querían mostrarla, que merecía la pena, que les encantaba, ¿no? Y gracias a festivales, a programadores como ellos o como el mismo Granada, Nantes, muchos otros festivales, pues la película está teniendo un recorrido pues muy bonito con el público sobre todo, ¿no? Porque es lo que interesa, hacemos películas para que las vean, ¿no? Porque la primera vez que se ve la película allí en Gijón, ¿cómo es el contacto con el público? Pues se estrenaba allí mundialmente, ¿no? Y se estrenaba a una semana de haberse terminado, porque tuvimos el DCP una semana antes. Quemaba el DCP. Sí, una semana antes. Ha sido un proceso larguísimo, se retrasó mucho finalizar los últimos toques de postproducción de sonido, porque es muy complicado el sonido de esta película, está muy trabajado, lo hemos trabajado mucho, hay mucho trabajo de sonido. Yo vengo del sonido, de hecho, y a mí el sonido me interesa mucho. He trabajado muchos años en la radio y entonces, bueno, pues el primer día estábamos en un horario así como muy extraño, a las 10 de la noche, un jueves de invierno en Gijón, una película desconocida, un documental que no se sabe muy bien de qué va. Una película, el título es en euskera y está traducido al inglés, Corland. Y encima es en euskera, ¿no? Una película en euskera. Que yo cuando vi después tuve que ver presencia de la directora. Yo digo, esta película será... Porque en el programa del festival ponía Corlands. Y o sea, extranjera. No es extranjera. Es de aquí. Es de aquí. Y bueno, ese día se acercaron unas cuantas personas. No hubo un aforo completo, un aforo digno para tener en ese horario con un montón de contraprogramación, entre comillas, pero con la gran suerte de que las personas que acudieron al visionado se enamoraron. Uno de ellos, una persona levantó la mano y empezó a hacer ahí mismo un ensayo sobre la película y me dijo que le parecía una obra de arte, que tenía que distribuirse, que quería verla distribuida y me dice, y mañana voy a volver a verla. Y al día siguiente vino con 12 personas a las que obligó prácticamente a que vieran la película, porque les dijo, quizás no tengáis más oportunidad de ver esta película, así que aprovechad esta. Una pantalla tan grande. Y se llenó la sala y fue, pero maravilloso, porque a diferencia de aquí, del estreno de ayer, que la gente estaba como muy tímida, allí participó muchísima gente, mucha gente. Hubo gente que me abrazó a la salida del cine, pero abrazarme literalmente sin conocerme de nada, y sí, fue muy bonito. Fue muy bonito, la acogida en Gijón fue muy bonita, por parte del público, la crítica estuvo muy bien, salimos muy contentos de allá. Teníamos mucho miedo porque en esta película yo también me desnudo mucho creativamente, ¿no? Me arriesgaba mucho, yo tenía mucho miedo de desvelarme así, ¿no? De desnudarme de esa manera, ¿no? Pero bueno, ya está, ya no puedo hacer nada, ya no me pertenece.
Y ahora para terminar, me gustaría que me dijeras una película que cambió tu mirada como espectadora cuando eras adolescente, o una de ellas, o un autor. O sea, la primera que tenga a la cabeza. Ya sé que es una pregunta así trampa como la primera. Hubo muchas, porque tenía la mala costumbre de ver La clave con mi padre. José Luis Bardín. Que no paran de fumar. Claro, sí, era una locura aquello. Pero qué programas más buenos. Maravilloso. No se hacen programas ya así. Y a veces me entraba un poco de miedo y le decía, por favor, podemos poner un 2-3. Que además me gustaba ser Mayra Gómez Kemp cuando jugaba en la escuela de niña, entonces era todo un ídolo para mí. Era todo un personaje, Mayra Gómez Kemp. Sí. Cómo enredaba a los concursantes. Era una cineasta, eso sí que era una cineasta frustrada. Bueno. Porque enredaba al público. Una película de adolescente. Jo, es que hay tantas. Hay tantas, es que hay un montón. Porque, por ejemplo... Yo creo que fue La Talent, de Jean Vigo. ¿Sí? Yo creo que fue La Talent. La Talent me dejó bastante descolocada. Me pareció una cosa hermosa, ¿no? La definición de hermosura, ¿no? Muchas otras. Tambor de hojalata de Volker Schlondorf. Me impactó la invasión de los ladrones de cuerpos. La primera versión, la de Donald Siegel o la de Philip Kaufman. No, Siegel. La de Kaufman es muy buena para ser un remake, sí. porque tiene un final de... El planeta de los simios también es una de mis influencias. Bueno, influencias o impactos, no, yo no he hecho un cine después de lo que tenga que ver con lo fantástico, lo terror, ¿no? Sí. Pero bueno, eran también películas muy políticas, ambas, eran películas muy políticas. Yo creo que me impresionaron. Y luego, bueno, pues hay una película, ya si estamos hablando de cosas así un poco... Mi lado, ¿cómo es? Punky, ¿no? Guilty pleasure, como se suele decir, ¿no? Ese... Xanadu. Xanadu es una película que me dejó... Muy bizarra, Xanadu. Es que era tan bizarra que me dejó muy alucinada Xanadu. Y yo cuando me llevó mi hermana, tengo varios hermanos mayores, y mi hermana más joven me llevó a verla. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué son esto de las musas y los patines? Y aquello me parecía alucinante. Sí. Pues Irache, un placer hablar contigo de tu película. Lo mismo digo. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima, hasta Tetuán. Gracias.